Hola gente, ¿cómo va? Hoy video de esos que a la gente les gusta mucho. ¿Y por qué les gusta mucho? No sé, pero la verdad es que yo disfruto haciéndolos, así que no tengo ningún problema con hacerlos. Y es un video de una temática que a mí me gusta llamar análisis u opinión de series o películas a las cuales les puedo sacar un aprendizaje filosófico o les puedo hacer un análisis psicológico o metafórico o histórico porque me divierte. Y el día de hoy vamos a analizar uno de los capítulos de Black Mirror que más le gusta a la gente. Quiero decir que, si bien a mí me parece un buen capítulo, no me parece que sea el mejor capítulo de Black Mirror. La verdad es que me parece que la crítica que hace, la crítica social que hace, es muy acorde a nuestros tiempos, pero no me parece que esté descubriendo América en cuanto a las metáforas que utiliza para hacer esta lectura social, ¿no? Sin embargo, es un buen capítulo. Eso hay que reconocerlo. Es un buen capítulo. El capítulo del cual estoy hablando es el capítulo 1 de la temporada 3. El capítulo se llama No se div. Creo que se dice así, No se div. Y... de repente hice un movimiento medio Radio Rebel. Y lo que me pareció copado de este capítulo es que se puede analizar desde las distintas corrientes de la psicología contemporánea. Y ustedes estarán preguntando, ¿cuáles son las diferentes corrientes de la psicología contemporánea? Bueno, las diferentes corrientes de la psicología contemporánea son el conductismo, el psicoanálisis y la Gestalt. Empecemos, si les parece, analizando el capítulo a través del conductismo. Hay una anécdota muy famosa del conductismo, que seguramente todos y todas ustedes la conocen, que es esta historia de los perros de Pavlov. En el experimento de Pavlov, el fisiólogo ruso Pavlov comenzó a hacer sonar una campana antes de darle comida a un grupo de perros. Él hacía sonar la campana, después le daba comida a los perros y eventualmente los perros comenzaron a vincular el sonido de la campana con el hecho de que iban a ser alimentados. De esta forma, a medida que fue pasando el tiempo, los perros, con el simple hecho de escuchar la campana, comenzaban a salivar para preparar su organismo para comer. Lo que este experimento demuestra es que un estímulo neutro, como lo es el sonido de la campana, con un estímulo incondicionado como el de la comida, pueden generar la salivación. Ahora, ustedes se estarán preguntando, perfecto, Pavlov, check, perros, check, salivación, check, pero ¿qué tiene que ver esto con el episodio de Black Mirror? Y no se preocupen, porque yo estoy acá para explicarles. El sistema de puntajes que se aprecia en No se div, donde si dos personas se agradan se van a dar un puntaje alto, el máximo puntaje son 5 estrellas, no es más que una sátira del comportamiento social en redes sociales, donde un me gusta es sinónimo de aprobación o de interés, donde para muchas personas el hecho de tener muchos seguidores en redes sociales significa más que el hecho de tener muchas personas a las cuales les caes bien en la vida real. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el conductismo? Bueno, que tanto el me gusta en nuestra vida cotidiana como el hecho de darle estrellas a alguien que te cae bien en el capítulo de Black Mirror equivalen a el sonido de la campana en el experimento de Pavlov. Y ahora, puede que algunos de ustedes piensan, los que son más vivos no, pero puede que algunos de ustedes piensen, ¡wow! ¡Qué loco! ¡Qué casualidad! ¿No? No, querida amiga, querido amigo, no es una casualidad. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Tinder, cualquier red social que se les ocurra sabe muy bien cómo utilizar estas herramientas para tenerte tiqui, 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 todo el día enganchado en sus redes sociales. Porque de esta forma es como ellos ganan dinerico. Siempre acuérdense de la siguiente frase que dijo no sé quién, pero yo se la escuché a Jordi Wild. Si algo es gratis, el producto sos vos, querida amiga, querido amigo.
Entonces, teniendo esto en mente, podemos ahondar un poquito más en la forma más efectiva de lo que dije recién, tener a la gente enganchada en redes sociales. A través de lo que Skinner, no Skinner de los Simpson, Skinner, el fundador del condicionamiento operante, denomina como refuerzo positivo. En el refuerzo positivo existe algún estímulo presente positivo, en este caso el me gusta, que hace a las personas aumentar la conducta o la respuesta que se había dado anteriormente. En resumen, si vos subís una foto tuya a Instagram y recibís muchos me gusta, lo más probable es que sigas subiendo más para seguir recibiendo esos me gusta. Ahora, en la sociedad de Nocediv hay muchísimas conductas que son castigadas y que en el mundo utópico del episodio se traducen como recibir pocas estrellas. O si lo trasladamos a nuestra sociedad, no recibir ningún me gusta o recibir pocos me gusta. Faltar al respeto, por ejemplo, en Nocediv lleva a malas puntuaciones. Y recordemos, por si hace mucho tiempo que no ven este capítulo, que las malas puntuaciones le impedían a uno acceder a buenos hogares o a buenos autos. En resumen, lo hacían a uno un ser más inferior de la sociedad. Por ejemplo, en una parte del capítulo, Lacey Pound, la protagonista, le falta el respeto a un guardia de seguridad, haciendo que éste le quite un punto entero por un total de 24 horas. Además, este episodio también nos muestra que incluso los errores humanos no pueden salir a la luz. De hecho, en un momento del episodio, nuestra protagonista le derrama sin querer café a un hombre y este, en consecuencia, le otorga una mala calificación. Es decir, en esta sociedad utópica, basada en la hipocresía y la superficialidad, ni siquiera se puede tener un error humano. Se tiene que ser completa y absolutamente perfecto, y no solo eso, sino que también se tiene que ser funcional. Ahora, volvamos a la historia de los perros de Pavlov. El aprendizaje asociativo, explica Pavlov, se compone de dos elementos, el estímulo y la reacción. Y a su vez, estos se dividen en tres grupos. El estímulo incondicionado, como puede ser por ejemplo sentir hambre, produce una respuesta incondicionada también, como por ejemplo que nos haga ruido la panza. El estímulo neutro, que en la historia de los perros de Pavlov es el sonido de la campana, que no produce nada en particular, y el estímulo condicionado, que nace a través del estímulo incondicionado y el estímulo neutro. Por ejemplo, sé que un corazón en Instagram, que sería un estímulo neutro, es sinónimo de un me gusta. Y si yo sé que subí, por ejemplo, un dibujo que hice que me gustó y la gente le está dando me gusta a ese dibujo, voy a reaccionar evidentemente con entusiasmo. Ahora, volvamos al episodio de Black Mirror. Para Lacey Pound, conseguir un apartamento en Cala Pelícano significaría ascender en esta escala social. Significaría ascender en esta sociedad utópica. Pero si volvemos a lo que acabo de explicar respecto al aprendizaje asociativo, podemos reflexionar que esta necesidad puede llegar a ser una respuesta condicionada por la sociedad en la que vive. Porque la aspiración que tiene la protagonista de conseguir un puntaje de 4.5 de 5 está condicionado por la sociedad en la que vive. Es decir, ya sabemos cómo funciona el mercado capitalista. Nos hace creer que necesitamos cosas para que sigamos consumiendo. Productos que incluso quizá antes de ver la publicidad de ese producto ni siquiera hubiésemos pensado en necesitar o quizá incluso ni siquiera sabíamos que podía llegar a existir. Un ejemplo de estos estímulos neutros es la felicidad que a la protagonista le genera recibir un buen puntaje de los demás. Entonces, si bien estos estímulos condicionados transcurren en un episodio de Black Mirror, que no deja de ser una ficción,
realmente no distan en absoluto de los métodos que utilizan las redes sociales hace años y años y años y que siguen utilizando en la actualidad. Ahora, vamos con el psicoanálisis. Como pudimos ver al principio del capítulo, el objetivo de Lacey Pound es conseguir un apartamento en Cala Pelícano. A raíz de esto, ella busca revincularse con una amiga del pasado llamada Naomi, porque Naomi tiene un puntaje de 4.8 y si una persona con un alto puntaje te puntúa, tu puntaje se eleva muchísimo más de que si lo hace alguien con 2 puntos. Entonces, podemos decir que esta decisión que toma Lacey de reconectarse con su ex amiga para poder subir en la escala social es una decisión consciente, porque nace producto del contacto del sujeto, en este caso Lacey, con la realidad. Ahora, Lacey sabe conscientemente que si ella publica al señor Trapo, que es un juguete de su infancia, que Naomi también va a recordar, va a conseguir su atención, la atención de Naomi. Ahora, el factor consciente no es lo único que opera en esta situación. ¿Por qué? Porque Freud dice que además del factor consciente, existe lo que él llama preconciencia, cuyo objetivo es mediar entre la conciencia y la inconsciencia, pudiendo atraer recuerdos al estado consciente del sujeto. Ahora, como este mecanismo funciona entre lo que nuestra mente nos protege de no saber, es decir, lo inconsciente, y la realidad, es decir, lo consciente, es entendible que la propia psique de Lacey la esté protegiendo de no recordar algunas cosas que vivió con Naomi. Ahora, recién dijimos que la mente nos protege de nuestro propio inconsciente, es decir, de que cosas traumáticas que vivimos salgan a la luz. No obstante, dice Freud, este inconsciente está permanentemente intentando salir a la luz y se manifiesta ni más ni menos que en sueños, por ejemplo, o a través de chistes o actos fallidos. De hecho, quizá esa es una de las razones por las cuales la mayoría de los chistes de nuestra generación son de este estilo. Pero ese es un tema aparte. Sigamos con el análisis del capítulo de Black Mirror. A raíz de todo lo que acabamos de decir, resulta quizá evidente que la conservación del muñeco de Mr. Trapo esconde mucho más de lo que la protagonista nos muestra en esta escena en la cual lo utiliza para reconectar con Naomi. Podríamos decir, en cambio, que el hecho de conservar este muñeco representa que existe algo de su pasado que ella no terminó de cerrar por completo. Y quizá a través de esta publicación que Lacey cree que tomó conscientemente para reconectar con Naomi, en realidad el que estaba operando era su inconsciente. Y estaba operando ni más ni menos que para solucionar aquello que se encuentra reprimido, que de hecho es lo que ocurre al final del capítulo. Como mencionamos hace un segundito nada más, el inconsciente se puede manifestar a modo de chistes. Y al final del capítulo de Nosedive, cuando Lacey da su discurso en la boda de Naomi, la escuchamos compararse con su vieja amiga a través de chistes, finalizando esta racha humorística con la confesión de un trastorno alimenticio. Podríamos teorizar en base a esto que el exteriorizar sus inseguridades de esta manera fue la forma en que su olla a presión, es decir, su inconsciente, encontró para finalmente explotar y dejar salir eso que llevaba reprimido hacía años. Sigamos con Freud. A fin de lograr un equilibrio entre nuestros deseos y nuestra moral, nuestra psique se vale de distintos mecanismos para mantenernos cuerdos. A estos mecanismos Freud los llama mecanismos de defensa. Y al no ser dueños de nuestra propia casa, como dice el propio Freud, no somos conscientes de estos procesos.
La escena en la cual el hermano de Lacey le recuerda a Lacey lo mala que fue Naomi con ella es un claro ejemplo de cómo operan estos mecanismos de defensa. Al comienzo de esta discusión con su hermano, notamos una racha de respuestas en Lacey que podríamos categorizar como el fenómeno de racionalización. Este tipo de defensa se caracteriza por sustituir algo que no es aceptable por algo que sí es aceptable. En resumen, cambiar la perspectiva para tener una visión diferente de la realidad. Sin embargo, estas respuestas también contienen un poco del mecanismo de defensa llamado negación, que es básicamente tratar elementos de la realidad como si no existiesen. Ahora, les voy a leer, a modo de ejemplo, un poco del diálogo que Lacey tiene con su hermano para que se entienda mejor esto que estoy explicando. El hermano: inventaba rimas sobre ti. Lacey le responde: era solamente un juego. El hermano: ¿y cuando te cortó el pelo? Y Lacey responde: se lo pedí yo. Y Lacey responde: se lo pedí yo. Después de este diálogo, Lacey comienza a utilizar otro tipo de mecanismo de defensa. Al notar el hermano de Lacey que su hermana no está entrando en razón, opta por decirle se cogió a Greg, es decir, tuvo relaciones sexuales con Greg. Y si bien no sabemos quién carajos fue Greg, podemos darnos cuenta de que el hecho de que Naomi se haya cogido a Greg significó una desilusión para Lacey, por lo cual ella opta automáticamente por recurrir a la negación, que, como ya dijimos, bloquea eventos de la realidad para que no formen parte de su conciencia. De hecho, el diálogo dice así: el hermano de Lacey le recuerda, se cogió a Greg. Y Lacey responde, riéndose, ella no se cogió a Greg. Podríamos incluso ir un poco más allá y afirmar que esta negación viene acompañada de otro tipo de mecanismo de defensa, llamado formación reactiva, que no solamente reprime el impulso, sino que además hace actuar al sujeto, en este caso Lacey, de manera contraria y muy exagerada. Ahora bien, tengo que hacer un pequeño resumen de la segunda tópica de Freud para seguir analizando este capítulo. En la segunda tópica de Freud dice que el yo surge de la interacción del ser humano con la realidad, entrañando a su vez un sistema de censuras y restricciones de los instintos primitivos del ser humano, los cuales vendrían a ser el ello, para así adaptar a ese ser humano a la forma en la que vivimos hoy en día. Y esta forma que vivimos hoy en día, en base a las normas con las cuales nos regimos hoy en día, provienen en un primer momento de la internalización del superyo de los padres y posteriormente del contexto sociocultural de cada uno. Y de esta manera surgen unos modelos que cada uno hace propios, creando su propio super yo, que nacen de ni más ni menos que la educación que recibimos en el mundo. De esta forma, la autoridad externa, es decir, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros abuelos, pasan a ser más bien una presencia física, o más bien psíquica, que se va a mantener siempre activa. Teniendo esto claro, empecemos a hablar del super yo de nuestra protagonista Lacey. Ahora, con lo que vimos del episodio, podemos llegar a la conclusión de que esta sociedad es una sociedad que se viene desarrollando hace años y años y en consecuencia Lacey creció rigiéndose bajo esas normas. Por lo tanto, la forma de construir su super yo, la forma en la que fue educada, le dice que el consumo y la superficialidad son lo que te hace valer como persona. Además, en el discurso que da Lacey en la boda de Naomi, ella explica que mientras fueron juntas a la escuela, Lacey, nuestra protagonista, sufrió de bulimia, enfermedad que dentro de los miles de factores que la pueden llegar a generar
es inevitable no vincularla con una sociedad extremadamente superficial. Entonces, habiendo crecido en este entorno, habiendo crecido en una sociedad profundamente represora y deshumanizada, es entendible que Lacey quiera, a lo largo de todos los minutos que dura el capítulo, desesperadamente llegar a la boda de Naomi. Porque para ella recibir un buen puntaje de todas esas personas con buen puntaje le va a hacer llegar a su tan preciado departamento y le va a hacer llegar a su tan preciado estatus social. Ahora, en determinado momento del capítulo, ustedes recordarán que para Lacey llegar a la boda de Naomi no tiene más opción que subir al camión de una mujer cuyo puntaje es de 1.4. El nombre de esta mujer era Susan. Y lo que Susan le cuenta en este viaje es que su marido falleció debido a que por tener un puntaje bajo no pudo acceder a su tratamiento contra el cáncer. Y desde el momento en el cual vio la crudeza y la falta de empatía de esa sociedad distópica, decidió decir todo lo que pensaba, sin preocuparse por lo que iban a pensar los demás. A lo que Lacey le responde: no puedo descalzarme sin más y vivir a mi libre albedrío. Susan le contesta: no lo sabrías si no lo intentas. Y Lacey, recordemos, su super yo fue forjado por esta sociedad extremadamente superficial y materialista, le responde: mira, vivías muy bien, tu vida estaba llena de cosas reales. ¿Qué es la realidad?, podría preguntarse uno. Cosas buenas, y lo perdiste todo, y lo lamento. Pero ahora ya no tienes nada que perder. Yo aún no tengo nada que valga la pena perder. Sigo luchando por conseguirlo. Y Susan le responde: ¿y qué es? ¿Qué es eso que tan desesperadamente querés conseguir? Lacey le dice: no lo sé. ¿Lo suficiente para sentirme satisfecha? ¿Lo suficiente para mirar a mi alrededor y pensar: de acuerdo, estoy bien? Lo necesario para soltar todo el aire sin sentirme como... Y para eso aún queda mucho, muchísimo. Y mientras llega, debo seguir con el juego de los puntos. Y sabes, todos estamos dentro. Así funciona el condenado mundo. Quizá tú ya no te acuerdas. Eres mayor para entenderlo. Sonó pésimo, no era mi intención. Otra vez, disculpándose, acostumbrada a recibir puntos ante comentarios tan inconscientes y normales como el hecho de decir eres mayor para entenderlo. Susan le responde, entendiendo cómo funciona la sociedad: tranquila, no voy a darte un mal puntaje. Y en este pequeño diálogo podemos ver cómo la protagonista cuenta cómo la sociedad de consumo busca engañar a su población para que crean que todo lo que consumen satisface sus necesidades. Finalmente, a unos kilómetros de la boda, Lacey recibe una llamada de Naomi pidiéndole que por favor no asista a la boda porque tenía un mal puntaje. Y tener una persona con tan bajo puntaje en su boda la podía hacer quedar mal. Y si bien puede parecer que este llamado genera un cambio en el super yo de Lacey, no olvidemos que el super yo es algo muy rígido, por lo que puede ser que ella ya se haya planteado todo lo que este viaje a la boda le fue demostrando. Sin embargo, la gota que colma el vaso es la charla que tiene con Susan, que la lleva a replantearse la moralidad implantada por la sociedad. Y ahora terminemos este largo video con la Gestalt. Uno de los principios de la organización perceptual que plantea la Gestalt es denominada la ley de la buena forma, que afirma que el todo supondrá lo que no sabe con la finalidad de que la percepción sea la mejor posible.
A partir de esto se derivan las siguientes leyes de percepción. La ley de pregnancia, la ley de continuidad, la ley de proximidad, la ley de semejanza, la ley de cierre y la ley de contraste. A partir de Nocediv podemos identificar dos de estas leyes. Primero, la ley de semejanza, que explica básicamente que tendemos a unir elementos que son similares, como por ejemplo las casas de la gente con mucho puntaje en Nocediv. De hecho, esta ley de semejanza nos puede llevar incluso a un análisis social. Si vemos estas casas próximas a otras, es porque una persona con bajo puntaje no puede vivir al lado de una persona con mucho puntaje. Y de hecho, siguiendo con esta ley de proximidad, no, las pelotas, no es más ley de proximidad, esta es la ley de contraste, ¿ok? Podemos ver en la escena en la cual a Lacey le dan un auto viejo, como nosotros mismos discriminamos visualmente los autos blancos y último modelo del auto que le dan a Lacey. Ahora bien, para finalizar, la Gestalt dice que el todo es más que la suma de sus partes. Y para Lacey, su vida y la sociedad en la que vive, es decir, su todo, se conforman en base a la visión de los demás. Por eso todo el tiempo se tiene que estar comportando bien, tiene que ser respetuosa, tiene que verse perfecta. Y es a raíz de esta superficialidad que ella va a conseguir todo lo que ella cree necesitar, todo lo que esa sociedad le implantó que necesitaba. Y de hecho su contexto socioeconómico se encargó de afirmárselo toda su vida. Pero el viaje, la odisea que vivió para llegar a la boda de Naomi, le dan a Lacey otra perspectiva. Una perspectiva en la cual el privilegio de esta clase alta la afecta directamente. Y finalmente, la charla que tiene con Susan la termina haciéndose dar cuenta de que todas esas necesidades que cree tener son implantadas socialmente. Al final del discurso que Lacey da en la boda de Naomi, dice lo siguiente: siempre quise ser tú, y supongo que por eso me mantuviste a tu lado, hasta que conseguiste un trabajo nuevo e hiciste elegantes amigos nuevos, y conociste a ese maldito imbécil. Ahora, nótese que en esta parte del discurso de Lacey, los amigos de Naomi ya no son personas que ella ansía conocer, sino que son más bien los elegantes amigos nuevos de Naomi. Ya no son personas que quiere que opinen bien de ella, sino la llave de acceso a una vida que se dio cuenta que era superficial. Y finalmente, cuando es arrastrada por la policía y llevada a una celda, podemos ver a una Lacey distinta a la Lacey que vimos al comienzo del capítulo, porque es una Lacey que se dio cuenta de que la sociedad en la que se ve inmersa no está sostenida por parámetros perfectos, sino por una industria del consumo y una superficialidad extremos. ¡Oh, Dios! Este fue el video más largo que grabé en mi vida. Jesus Christ. Bueno, no sé cuánto va a durar con la edición, pero seguramente sea uno de los videos más largos de mi canal. Si llegaron hasta acá, son the fucking boss. Muchas gracias. No se olviden de darle me gusta. No se olviden de suscribirse. El 85% de las personas que miran mis videos no está suscripta. Muy mal. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Ya saben que me pueden escribir en Instagram qué quieren que analice. Si quieren que analice una película, una serie, un episodio, lo que sea, lo que sea. Y bueno, nada, eso gente. Nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar hasta acá. Bye.